is on. Muy buen día, estimados estudiantes. En esta ocasión quiero que analicemos el tema de las ecuaciones trigonométricas que está en la guía número 6 de PPS Virtual. Esta es la página, tenemos aquí ecuaciones trigonométricas, donde aparece la definición en primer lugar y aparece aquí un cuadro que nos muestra el círculo unitario, que será muy útil a la hora de resolver ecuaciones trigonométricas donde los ángulos son ángulos notables. Es importante notar aquí que los valores de coseno están sobre el eje horizontal y los valores de seno están sobre el eje vertical. También que los valores de seno y coseno siempre fluctúan entre -1 y 1. Es decir, nunca podemos tener un valor de seno y coseno que sea mayor que 1 ni menor que -1. Eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de resolver ecuaciones trigonométricas. Luego tenemos aquí algunos ejemplos que ustedes podrán analizar leyendo cuidadosamente y tenemos la tarea. Pero lo que me interesa en este momento es analizar algunos problemas de la tarea, algunas ecuaciones que les servirán a ustedes de guía para poder resolver los problemas que les estoy asignando. Vamos a empezar con resolver ecuaciones trigonométricas en el intervalo 0 a 2pi. Recuerde que 0 a 2pi significa primera vuelta. Empezamos en 0 y terminamos en 360. Problema número 13 de la práctica. 4 seno cuadrado de x igual 3. Es una ecuación cuadrática, pero es muy sencilla. Lo primero que usted tiene que hacer es despejar la incógnita, la variable que es seno de x. Para eso, este 4 deberá pasarlo dividiendo y le va a quedar entonces seno cuadrado de x igual 3/4. Para eliminar el cuadrado debemos sacar raíz de ambos lados y entonces nos va a quedar raíz de 3/4 con signo positivo y negativo, porque las raíces cuadradas pueden ser positivas y negativas. El 4 tiene raíz exacta, el 3 no tiene raíz exacta, entonces nos va a quedar expresado seno de x es igual a más o menos raíz de 3 sobre 2. Esto significa que aquí hay dos ecuaciones fundamentales. La primera es seno de x es igual a más raíz de 3 sobre 2 y la otra es seno de x igual a menos raíz de 3 sobre 2. ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar aquellos ángulos de primera vuelta donde el seno sea más raíz de 3 sobre 2 y menos raíz de 3 sobre 2. Para eso nos vamos entonces al círculo unitario y buscamos entonces en el eje Y porque estamos buscando valores de seno. Aquí tengo más raíz de 3 sobre 2 que corresponde a los ángulos de 60 grados y 120 grados. Y tenemos menos raíz de 3 sobre 2 que corresponde a los ángulos de 300 y 240 grados. Entonces, esos cuatro valores son la solución de nuestra ecuación. Siguiente problema es el problema número 9 de la práctica. Tenemos aquí también una ecuación donde aparece una sola función. Eso es muy bueno. Lo que tenemos que hacer es despejar. ¿Cómo despejamos? Pasando el 5 para el otro lado, dividiendo. Entonces nos va a quedar tangente de x más 5 igual a 5 sobre 5 raíz de 3. Obviamente este 5 se puede simplificar y entonces nos va a quedar tangente de x más 15 es igual a 1 sobre raíz de 3. Bien, ya tenemos la ecuación en su estado fundamental que decimos. Esta que está aquí es una ecuación trigonométrica fundamental. Directamente lo que tenemos que hacer es buscar el ángulo cuya tangente es 1 sobre raíz de 3. Como este valor es positivo, significa que no vamos a encontrar una solución, vamos a encontrar dos. Una solución en el primer cuadrante y una solución en el tercer cuadrante, porque esos son los cuadrantes donde la tangente es positiva. Podemos usar los triangulitos porque es un valor de ángulo notable o podemos usar la calculadora. Si usamos la calculadora, entonces vamos a obtener que teta
Teta porque es el ángulo que estamos buscando, el ángulo de referencia, pero en realidad teta sería en este caso x más 15 grados. Entonces, nuestro ángulo que estamos buscando con la calculadora, con las teclas Shift Tan, nos va a aparecer tangente inverso de raíz de 3 sobre 3, que es lo mismo que 1 sobre raíz de 3, y ese ángulo es 30, pero este ángulo es de primer cuadrante, es este ángulo que tenemos aquí. Si queremos el ángulo de tercer cuadrante, entonces le tenemos que sumar 180 y vamos a obtener entonces un ángulo de 30 y un ángulo de 210. Pero esos valores se deben igualar a x más 15 porque el ángulo en realidad es x más 15 grados. En el primer cuadrante nos va a quedar entonces x más 15 grados es igual a 30 grados y haciendo el despeje correspondiente nos va a quedar entonces que x1 es igual a 15 grados. En el tercer cuadrante vamos a tener entonces que x más 15 es igual a 180 más 30, que fue la suma que hicimos para calcular el ángulo de 210. Ahora tenemos que pasar el 15 para el otro lado y nos va a quedar entonces que x2 es igual a 195 y por lo tanto la solución es el conjunto formado por los ángulos de 15 grados y 195 grados. Veamos entonces los siguientes ejemplos. Para eso vamos a abrir el archivo número 2. Aquí lo tenemos, no vamos a guardar. Y tenemos entonces dos problemas más. Veamos el problema número 15. En el problema número 15 hay una ecuación cuadrática, pero tiene un problemita y es que aquí hay seno y coseno. Lo ideal es que haya una sola función, pero igual podemos trabajar. Note, como hay dos términos nada más y aquí aparece seno de x y aquí seno de x, entonces nosotros podemos extraer factor común monomio que es seno y dentro de un paréntesis entonces hacemos la división aquí, 2 seno cuadrado de x entre seno de x me da 2 seno de x y seno de x por coseno de x entre seno de x, que es el factor común, me da menos coseno de x. Entonces tengo ahora dos factores igualados a 0. Eso nos permite hacer la separación de la ecuación cuadrática a dos ecuaciones lineales. Primero, seno de x igual 0 y la otra es 2 seno de x menos coseno de x igual 0. Entonces tenemos que resolver ambas ecuaciones. Esta ecuación ya es una ecuación fundamental. Entonces lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué valores de x, qué ángulos puede tomar x para que seno de x nos dé 0. Vamos a ver. En nuestro círculo unitario, seno está en el eje vertical. Para el valor de 1 es 90 grados, pero no es valor de 1 el que tenemos, sino el valor de 0. Y ese valor de 0 está en todo el eje horizontal. Seno de x es igual a 0 para los valores que están en el eje horizontal. ¿Y cuáles son esos valores? Primero, el ángulo de seno grado. Vamos al otro lado y tenemos el ángulo de 180 grados. Completamos la vuelta y tenemos el ángulo de 360 grados. Quiere decir entonces que las raíces de esa ecuación son x1 igual 0, x2 igual 180 y x3 igual 360 grados. Para esta ecuación que tenemos acá hay varias maneras de resolverla, pero lo más simple aquí, cuando tenemos un seno y un coseno, es dividir ambos lados por coseno. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Divido ambos lados por coseno y aquí obviamente esto seno sobre coseno es tangente y coseno sobre coseno es 1. Entonces me va a quedar simplificada a 2 tangente de x menos 1 igual 0, que es una ecuación lineal y que la podemos fácilmente despejar y dejar en forma de ecuación fundamental. Tangente de x es igual a 1/2. Tenemos que encontrar entonces los ángulos cuya tangente es igual a 1/2. Ese valor lo vamos a encontrar con la calculadora, pero la calculadora nos da solamente el ángulo del primer cuadrante y sabemos que tangente es positiva en primero y tercer cuadrante. Entonces tenemos que hacer el análisis correspondiente. Buscamos en la calculadora y nos da directamente el ángulo de 27 grados. Tenemos que buscar el ángulo de tercer cuadrante sumando 180 más 27 grados y vamos a obtener entonces 207 grados y por lo tanto el conjunto solución para esta ecuación son los 5 grados ordenados, sería 0, 27, 180, 207 y 360.
Pasamos a la siguiente ecuación. Tenemos la número 21 de nuestra práctica. En este caso tenemos una ecuación cuadrática. Tiene una sola función, así que maravilloso. Podemos resolver sin dificultad. Las ecuaciones cuadráticas completas se pueden resolver factorizando o completando cuadrado o con la fórmula general. Lo más práctico aquí sería la fórmula general porque es la que funciona para todos, sabiendo que tenemos el valor de A que es 4, el valor de B que es 2 y el valor de C que es menos 1. Entonces aplicamos la fórmula que recordamos del año pasado que la usamos bastante, ¿verdad? Hacemos el reemplazo de los valores A, B y C y nos queda esta ecuación que como tiene un signo positivo y un signo negativo, se puede separar en dos ecuaciones fundamentales. Una con el signo más y otra con el signo menos. Allí tenemos entonces las dos ecuaciones fundamentales. Ahora lo que sigue es buscar los ángulos. Para que sea más fácil aquí, podemos transformarlo a la forma decimal y entonces vamos a tener que buscar los ángulos porque son dos ángulos cuyo seno es igual a 0,309. Con la calculadora vamos a encontrar, pero vamos a encontrar el valor de primer cuadrante y sabemos que el seno es positivo en primero y segundo cuadrante. Entonces busquemos el ángulo que nos da la calculadora, que sería aproximadamente 18 grados. Eso es el ángulo en primer cuadrante. Para buscar el ángulo en segundo cuadrante, entonces restamos 180 menos 18, que nos va a dar 162 grados. Ya tenemos soluciones para esta ecuación fundamental. Ahora tenemos acá otra ecuación fundamental. Hagamos la transformación a número decimal para que sea más fácil analizarlo. Tenemos un valor que es negativo. El seno es negativo, ¿en qué cuadrante? En tercero y cuarto cuadrante. Entonces, cuando vamos a buscar en la calculadora, ignoramos el signo menos y buscamos shift seno y anotamos 0,809 y nos va a dar un ángulo de primer cuadrante. Y nosotros necesitamos un ángulo de tercero y uno de cuarto cuadrante. Para hallar el ángulo en tercer cuadrante debemos sumar 180 más el ángulo que nos da la calculadora. O sea, si el ángulo es 54, sumamos 180 más 54 y eso nos da 234. Y para el ángulo de cuarto cuadrante, entonces restamos 360 grados menos 54 y obtenemos el ángulo de 306 grados, que es el ángulo de cuarto cuadrante. Por lo tanto, el conjunto solución de la ecuación número 21 es el conjunto formado por 18, 162, 234 y 306. Y hasta aquí, señores, tenemos nuestro resumen. Vamos a dejar de compartir y vamos a cerrar nuestra grabación.